Buenas noches. Buenas noches. Hoy jueves 10 de octubre del 2024, estamos en la escuela Señora Fuerza de Dolores Hidalgo y estamos viendo la cátedra de Reino de Bey del maestro Serapis Bey. Y nos quedamos en esta parte viendo sobre las pirámides de Egipto y vamos a seguir con la misma dinámica. Estamos participando todos. Recuerden que es una actividad participativa donde intercambiamos los papeles. De hecho, yo debería de leer y ustedes deberían de estarme explicando. Y ¿qué le parece si lo hacemos hoy así? ¿No? ¿Por qué? Entonces lo vamos leyendo entre todos y entre todos participamos. Sí. Ay, bueno, entonces ahora pues, todos seguimos con la misma dinámica, vamos leyendo y lo vamos platicando entre todos. Vamos a tomar el otro libro para dejarles que trae el micrófono. ¿Quién quiere leer? Aquí comenzamos con Juan de Alita. Bueno, pues como Cristian la propuso, entonces que lea Cristian. Y luego Lore, porque Lore propuso a... Y ellos ni dijeron nada. Sí, ellos no dijeron nada. Pero dejen Vamos a bajarle. Es diferente edición. Entonces, entonces el que es diferente es el mío. Sí. Ahí está. Bueno, vamos, empezamos. Entonces vamos viendo lo que son. ¿Cómo nos explica el maestro las pirámides de Egipto? Pero primero vamos a leer esta parte. 1, 2, 3. Para los sabios, las grandes pirámides son como libros en los que pueden leer la verdad de la vida. Bueno, recordemos que en eras anteriores la enseñanza espiritual se daba en forma simbólica. Entonces, la enseñanza quedaba grabada en símbolos, en este caso las pirámides como símbolos eternos. Entonces, las personas que recibían la enseñanza espiritual o tenían la enseñanza espiritual, en las pirámides lo que veían eran esos símbolos a interpretar para encontrar la enseñanza espiritual. ¿Vale? Vamos a ver cómo nos lo explica el maestro. Para los sabios, las grandes pirámides son como libros en los que pueden leer la verdad de la vida. Estas han perdurado a través de los siglos para que los sabios puedan contar con símbolos permanentes de la evolución del alma que aspira al cielo. Imagínense, cómo querían guardar la información, guardar la enseñanza en símbolos que fueran eternos, tanto así que guardaron la enseñanza en unas pirámides que son antiquísimas, y lo que les falta en durar. Entonces está la enseñanza guardada en una forma perpetua. ¿Sí? ¿Qué más me dicen? Las torres de las iglesias, construidas posteriormente, fueron copiadas de este cono piramidal que es como un fino dedo apuntando hacia arriba, un recordatorio constante para el aspirante de que por la salvación, para la salvación eterna, es menester que mantenga una conciencia elevada. ¿Qué me platican al respecto? Que todos son símbolos, ¿no? A través de los tiempos, bueno, primero con las pirámides, y ya después pasamos a las iglesias. Ajá. Pero que de la misma manera, pues nos están marcando con símbolos, para que no se nos olvide que debemos de ver hacia arriba. Es lo que te iba a decir, algo bien importante que te estaba faltando es ver hacia arriba, siempre ante todo, apuntar hacia arriba.
Las primeras pirámides fueron construidas por los maestros de sabiduría mediante el uso del poder de levitación, sin necesidad de que interviniera ninguna energía física en su construcción. Ay, una energía. Fíjate, algo de lo que siempre pregunta la gente, ¿cómo hicieron las primeras pirámides? Porque ya después las posteriormente, pues sí las construyeron las personas, pero hay pirámides donde son bloques de 20 toneladas, de 30 toneladas en el desierto. O sea, ¿cómo le hicieron para construirlas? Eso lo explica también la señora Blavatsky en la Doctrina Secreta. Dice que los iniciados, a través de la levitación, agarraban las piedras y flotando las piedras las iban acomodando. Cada cierta distancia se ponía un iniciado y le pasaba la piedra al otro y al otro y así, hasta que llegaba uno y la ponía en su lugar, a través de la levitación. Las piedras macizas fueron colocadas en su lugar, utilizando únicamente esta poderosa fuerza. Las pirámides construidas por posteriores faraones de Egipto fueron copiadas de los monumentos originales y fueron construidas a expensas de la sangre de miles de esclavos, que fueron forzados por la voluntad humana a colocar las pesadas piedras una sobre otra. Sí, imagínate, las primeras pirámides fueron construidas para guardar la información en una forma simbólica, guardar la enseñanza, que la enseñanza perpetuara. Pero ya después, las siguientes pirámides fueron construidas por faraones para engrandecer su ego o tratar, según ellos, de que el ego perdurara. Entonces, pues imagínate, eso no se puede. La personalidad, termina tu encarnación y termina tu personalidad. Y estas personas que tenían la personalidad elevada, entonces pues querían perdurar la personalidad, pero eso no se puede. O sea, termina tu encarnación y termina la personalidad. Pero ellos copiaron los grandes monumentos, los primeros, para engrandecer a la personalidad, que sería lo contrario a lo que hicieron los iniciados cuando hicieron las primeras pirámides. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, entonces sería muy diferente esto que se plantea de querer perpetuar el ego, la personalidad, a la diferencia de dejar un legado. Bueno, hay personas que desean perpetuar su personalidad dejando un legado. Entonces, ahí está como una contraparte. El amor a la humanidad, cuando te entregas en servicio, no buscas perpetuar tu personalidad. Lo que estás buscando es que la humanidad esté mejor. Y está la contraparte. La persona que actúa en un supuesto amor a la humanidad, que en el fondo está buscando un beneficio que a lo mejor quiere ser recordado de cierta forma. Entonces ahí sería, cuando ofreces tu servicio, sería indagar dentro de ti los verdaderos motivos por los cuales estás ayudando. Si estás ayudando por un amor a los demás para que los demás estén bien, o en el fondo estás buscando un beneficio escondido ahí en tu persona, en tu mente, que a lo mejor quiere ser recordado de cierta forma. Sería un ejemplo un político que haga hospitales. En todos los ámbitos puede suceder, en cualquier ámbito. Sí, o sea, puede ser en el ámbito de la política, o puede ser en el ámbito de la medicina, o en el ámbito religioso, en la cultura. O sea, un motivo oculto por el cual estés ayudando. ¿En verdad estás ayudando por amor a la humanidad?
olvidándote de tu propia personalidad, o tienes un motivo oculto ahí. Que ese motivo oculto puede ser tu obstáculo para que no pases al siguiente nivel. Porque la personalidad tiene que desaparecer para que entre el espíritu. En todo hay un motivo oculto. Sí, Nada más, siempre quien sea que digamos que somos algo bueno, siempre hay un motivo oculto. sí. Siempre. Siempre andamos buscando algo dentro de... O sea, busca dentro de tu mente la razón, por ahí, la verdadera razón. ¿En verdad quieres que los demás estén bien? ¿O hay algo dentro de ti que está buscando algo? Entonces es cuestión de indagarse, de observarte, analizarte y ser consciente y honesto contigo mismo. Es como querer llenar un vacío. Pues está relacionado, puede ser que la personalidad siempre va a tener vacío, siempre. Siempre va a haber algún vacío de la personalidad, porque la personalidad no va a estar satisfecha, aunque tenga todo lo que tenga, nunca va a estar satisfecha porque siempre va a tener deseos de algo. Entonces, ese vacío, lo único que lo va a poder llenar es la presencia de Dios, yo soy. Y cuando tú te entregas en amor a la presencia, eso cambió, porque en el amor a la presencia es el amor a su creación. Y ahí cambió. Y ahí te conviertes, como dice la Madre María, he aquí la esclava del Señor. Que dice que busca primero a Dios y lo demás de la añadidura. Sí. No buscas, sin embargo se da porque es algo que generas, ¿no? Sí, que tú mismo estás generando ese servicio a Dios, porque busca primero el reino de Dios, pero cuando buscas primero el reino de Dios se te da lo demás por añadidura, pero como la añadidura está sabrosa, pues nos distraemos con la añadidura, dejando, ¿mande? ¿O te hace reír? No, pues puede ser muchas cosas. Te hace sentir bien, estar bien, o sea, depende del tipo de añadidura que tú estés buscando. Puede ser la añadidura de la pareja, la añadidura de la casa, la añadidura del empleo, la añadidura económica, o sea, todo eso se te va a dar cuando buscas el reino de Dios primero. Pero, entonces, todo eso se obtuvo porque buscaste a Dios. Pero cuando te distraes con la añadidura, pues el dinero, los placeres, te vas y dejaste tu servicio de Dios o el amor a Dios, como lo dejaste y eso te dio por el amor a Dios, también se pierde. Y un día, si lo dejas, pierdes la añadidura y pierdes a Dios. Hasta que te das cuenta y lo vuelves a retomar. Pero es que, por ejemplo, entonces, ¿qué pasa cuando eso, o sea, cuando generan ese legado, por ejemplo, las personas que ya ni siquiera están en este plano? Por ejemplo, no sé, los científicos que dejaron un legado o un conocimiento y que ya no están en este plano, pero sin embargo sigue habiendo ese conocimiento, se sigue transmitiendo. Pero el que lo está transmitiendo no es la personalidad de ese ser, porque ese ser ya desencarnó. Los que lo están transmitiendo son las personas que estamos todavía encarnados en el plano físico. Y entonces no sabemos si la persona que ofreció eso, lo hizo por amor a la humanidad o por amor a su personalidad. Lo que pasa es que esas personas que en verdad tienen amor a la humanidad son los que más se les recuerda. Aunque ellos no lo hayan hecho para ser recordados, son los que más se les recuerda. ¿Sí? Por ejemplo, el Maestro Jesús el Cristo, ¿no? Pues entre muchos otros seres, pero es ahorita que se me ocurrió. Ya pasaron 2000 años, el amor que él ofreció, el legado que él dejó, se sigue recordando.
¿Sí? Entonces, pero él no lo hizo con el afán de ser recordado. Él lo dejó con el afán de que la humanidad estuviera mejor, aprendiera, avanzara y fuera amorosa. ¿Dónde? Porque el amor es eterno. El amor es eterno, el amor sigue siendo el camino. Por ejemplo, Facundo Cabral. Ajá. Y él en vida ni siquiera una casa. No, porque, bueno, no sé si han escuchado un poquito las reflexiones de Facundo Cabral. Hay una que me gusta mucho que es, no estás deprimido, estás distraído. Esa está de Facundo Cabral. Y te dice que termina la reflexión diciendo, no estás deprimido, estás distraído de la totalidad que es este momento. Cuando estás en este momento, estás bien. Y cuando no, estás distraído. Estás distraído con situaciones de tu pasado. Eso es de Facundo Cabral. Entonces, Donde dice, no es más Cada- rico el que más tiene, sino el que menos tiene. o también hay otra que dice que no es el más rico el que más tiene, sino el que menos necesita para vivir. Esas son frases también de las que usaba también San Francisco de Asís, que decía, Señor, ocupo poco, y de lo poco que ocupo, lo ocupo poco. Entonces, cada quien va a tener sus filosofías, su filosofía de vida. La enseñanza espiritual no está peleada con la abundancia o la opulencia. La cuestión es que debemos de tener todo, pero no apegarse a nada. ¿Así se entiende lo que es eso? Porque necesitamos de todo. Necesitamos zapatos, ropa, casa, dinero. Si no tenemos dinero no nos podemos mover, no podemos hacer nada. Necesitamos el dinero, el transporte, necesitamos todo. Pero disfruta de todo. En la vida disfruta, pero no te apegues a nada. ¿Sí? Entonces, seguimos, ¿verdad? Cada una de estas pirámides construidas con sangre se convirtió en una muestra de la crueldad del ego humano que, a fuerza de voluntad humana, pretendía mantener un recuerdo eterno del ser personal para las generaciones venideras, satisfaciendo así su vanidad humana. Bueno, es lo que hemos venido platicando. Las personas buscan satisfacer su vanidad, a diferencia de los que buscan el servicio en amor a la humanidad. Bueno, ¿sí? ¿Seguimos? Por lo pronto, en Egipto tienen, por un lado, las pirámides de luz y por el otro, las que construyeron registros etéricos de una gran crueldad y angustia. Imagínate esas enormes construcciones, piedras y grandísimas, construidas con el trabajo humano, muertes y todo lo que sucedió allí, deja el registro etérico negativo. A diferencia de las que construyeron los iniciados, dejando un legado positivo. Una pregunta. Sí. Precisamente hablando de registros etéricos, aquí que estamos en Dolores Hidalgo y surgió este movimiento de independencia, pues también queda aquí, ¿no?, grabado ese movimiento. Ese retiro, sí. Digo, ese es todo, absolutamente todo queda grabado. A diferencia de esos lugares, estos movimientos independentistas fueron llevados por la ayuda del maestro Saint Germain, que es el Dios Libertad. Entonces, donde hubo una batalla por la libertad, allí hay un retiro etérico, dicen los maestros. Entonces, Cuando sea por la libertad. sí, cuando es por la libertad, Fíjate, o sea, la lucha por la libertad, y después a esos seres que luchan por la libertad se les recompensa. Fíjate, la diferencia entre una lucha por la libertad y un registro etérico negativo
para engrandecer una personalidad. Es completamente lo contrario. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de Hitler, ¿no? A comparación del padre Cura. Es completamente diferente. Sí, el otro iba por sus beneficios y el otro iba por la libertad en general. Por su libertad. Ujú. Estos dos monumentos separados y diferenciados representan para el iluminado el camino humano y el sendero divino de la vida. Pues por un lado te están hablando que esa parte negativa es el sendero humano, que de alguna forma por ahí vamos hasta que te das cuenta y buscas otra cosa, buscas el sendero espiritual y cambias de lado. Cambia tu personalidad, cambia tu mentalidad. ¿Sí? ¿Le sigo? ¿Sí? ¿O alguien más quiere leer? Nada más dime dónde. Cada vez que una persona Cada vez que una persona siente el deseo de construir y crear de acuerdo a la voluntad humana, todos aquellos que se asocian con esa persona se convierten en una de las piedras de su pirámide personal. y le resulta tan dificultoso Y le resulta tan dificultoso colocar a sus socios en su momento. en su monumento. ¿Cómo? Perdón, Sí. en su monumento, como fue difícil para los esclavos de Egipto. Fíjate. Cuando una persona, como decían hace rato, dejar ese legado o tener un legado personal, a todas esas personas que arrastra ese ser, a todas esas personas que arrastran ese ser buscando engrandecer a esa personalidad, los está esclavizando como si fueran los esclavos de Egipto cuando construían las pirámides para los faraones. Porque está atado a las expectativas del que le puede servir. Sí, y están trabajando para una personalidad. O sea, es la diferencia de trabajar para una personalidad o trabajar en un servicio a la divinidad. Sí, entonces, uno tiene que tener el discernimiento si está ayudando a una persona que se está engrandeciendo su personalidad o si estás ayudando a una persona que en realidad tiene amor por los demás. Y eso muchas veces también se da con las herencias, ¿no? Con todo. Porque pues muchas veces la familia no se desarrolla como debería, porque al fin y al cabo nos van a dejar de herencia. ¿O a quién más se lo van a dejar? Pues somos los hijos. Y deja de trabajar, deja de generar. Y lo que es tuyo por derecho de conciencia, ahí está. Pero también lo que no es tuyo por derecho de conciencia, también se va. ¿Y cuántas herencias hay que los herederos las pierden? ¿Por qué? Porque no lo han trabajado, no les corresponde, no tienen ese derecho de conciencia y se les esfuma. También es que uno como papá o los papás se desviven por quererles dejar Y los inutilizan. y aplica también para que trabajan. Sí. Sí. Entonces, si inutilizas a tus hijos de grandes, le dejes lo que le dejes en bienes materiales, se les va a acabar. Hasta que aprendan por ellos mismos a generar su propia economía. Arrastrar las inmensas rocas sobre la superficie brillante de las tumbas de los faraones. De igual manera, los cuerpos externos o personalidades de los seres humanos están constantemente usando la fuerza de la voluntad humana para tratar de crear estructuras espirituales y materiales. Era lo que comentábamos. Sí, o sea, lo que estábamos platicando, o sea, de darse cuenta si estoy ayudando a una persona a engrandecer una personalidad o si estamos ayudando a una persona
que está beneficiando a los demás. Entonces uno tiene que tener el discernimiento. Ahora también ya anda muy de moda en Facebook, todo eso que supuestamente están ayudando, pero grabándose, ¿no? Para engrandecer la... Sí, pues es que eso es es una ayuda disfrazada que están ayudando, pero en realidad es el motivo oculto es engrandecer una personalidad. Y cuando lo haces por amor a los demás, tú das la ayuda sin que nadie sepa. Cuando el individuo llega al punto en que comprende que no está construyendo para perpetuar el recuerdo de ningún ego humano, sino que es una parte impersonal de la jerarquía espiritual que está creando un monumento para Dios. Entonces, esa persona empieza a construir una pirámide de luz y abandona la lucha humana con las piedras o personalidades. Entonces, fíjense cómo está relacionado con lo que hemos estado platicando. ¿Sí? Reconocer al ser superior. Reconoce al ser superior como el espíritu inmortal de cada corriente de vida con la que está asociado. Entonces, la diferencia es que todas las personas con las que él trabaja les está reconociendo su ser interno, su Cristo, su ser superior. Y el que está luchando para engrandecer su personalidad solamente ve una personalidad que le puede ayudar a su propio beneficio. Va. Primero, uno se arrodilla humildemente a los pies de su propio ser divino y le pide que le revele el plan divino que le corresponde. No te fíjate, nos está dando la recomendación. Primero uno se arrodilla humildemente a los pies de su propio ser divino, o sea, con toda la devoción, o sea, eso se refiere con arrodillarse, o sea, con toda la devoción, o sea, con todo el amor a tu propio ser divino, le pides que te revele tu plan divino de perfección. Eso es bueno. Que te corresponde para esta encarnación. Luego, uno se arrodilla a los pies de los seres superiores de las personalidades con quienes Dios lo ha asociado y observa que como por arte de magia cada piedra es elevada por el levantada ser crístico. Es levantada por el santo ser crístico de cada persona y transportada al puesto que le corresponde, construyéndose así la pirámide de luz. Entonces, cuando tú reconoces y te rindes en devoción a tu santo ser crístico propio y le rindes amor al ser interno de las personas que están trabajando contigo, cada persona ocupa el lugar que le corresponde y así formando esa pirámide de luz donde todo va a estar trabajando en armonía. Bueno, lo primero es rendirte en devoción a tu propio ser y luego reconocer el ser interno de los demás. Y todo se va a ir acomodando como debe de ser. Perfecto. Algo dice el libro de Yo Soy de que siempre engrandecemos la personalidad diciendo yo hice esta casa, yo hice este negocio, sí. Y nunca le damos el reconocimiento a la presencia. Por eso debemos decir, gracias Padre, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuyo es la gloria. Porque en ese momento le quitas todo el poder a tu personalidad. De hecho, no sé si, bueno, constantemente, o la gente de antes, bueno, normalmente dice, en el nombre de Dios, o sea, siempre te pone la presencia. Sí. ¿Te has fijado en esa parte? Sí, Pero casi es un poquito más gente más. Sí, lo recuerdo de mi abuela cuando uno decía, es que mañana voy a hacer esto. Y nos decía mi abuela, si Dios te da licencia. Así es. O sea, siempre nos estaban recordando, primero Dios, pero a nosotros se nos olvidaba, voy a hacer esto, voy a hacer aquello otro, o sea, entonces es
primero Dios y mañana voy a hacer esto. Mañana voy a hacer esto, gracias Dios que me diste. A cada quien tendrá su forma de hacerlo. Pero sí es cierto eso. Yo tenía un amigo ahí, güero. Siempre que estaba platicando, en el nombre de Dios, fíjate que hice esto y esto y esto y esto. En el nombre de Dios hice o en el nombre de Jesucristo, pero fíjate qué bonito, ¿no? Porque sí, o sea, te van dando esa parte de instrucción que al final pues la vienes retroalimentando. Y fíjate, y ahorita que estamos estudiando esto, lo entendemos. Así es. Pero en ese momento, cuando lo escuchamos, te aseguro que no le dábamos la importancia de lo que era eso, lo que era el agradecimiento a Dios. Esa es la parte devocional que no debemos de Sí, tener. sí, el amor a Dios. El amor a Dios, esa es la parte devocional. Y que se nos olvida. En realidad es equilibrar esa parte. Sí, y cuando uno no pierde el amor a Dios, esa devoción, y tú haces esos decretos con el favor de Dios y le das el agradecimiento a Dios, la parte física se hace más fácil, se facilita más lo físico. Porque si tú no haces el decreto y la devoción a Dios, el trabajo físico se te aumenta porque porque cuando tú haces las cosas con el amor a Dios, dice, las cosas se van acomodando, dice ahí en el libro el maestro, las cosas se van acomodando como las piedras se fueron acomodando haciendo tu pirámide de luz. Y si tú no lo haces con la devoción a Dios, el reconocimiento a la presencia, tú vas a hacer esa pirámide, pero con un esfuerzo físico cañón. Vas a caer bien cansado. ¿Sí? Entonces, puedes hacerla con la ayuda divina o puedes hacerla tú, el trabajo. Son dos cosas bien diferentes. Son dos cosas diferentes, entonces, con el favor de Dios. Entonces, siempre vamos a pedir con el favor de Dios, mañana voy a hacer esto. Con el De hecho, favor de Dios, hay voy a una hacer cosa bien esto. importante en la Biblia, güero. Ajá. Que dice, todo lo que pidas en el nombre de Jesucristo se te va a dar. Sí, o sea, el Maestro Jesús así decía, cuando Lo había dicho. todo lo que pidieres al Padre en mi nombre os lo concederá. Punto. Por eso cuando hacemos la oración científica, decimos, en nombre de Jesucristo, gracias Padre. Así es. Bueno, Mande. nosotros, la vez que nos chocaron el carro, cada que salimos, siempre digo, ¿ya pediste permiso a Dios de que vamos y regresemos muy bien? Y él sí. Y igual yo siempre lo hago y a los niños también. Sí. La vez que nos chocaron, nos fuimos. Y ninguno se acordó. Entonces ya hasta que nos sucedió lo que sucedió, Pero te encomendaste a Dios, pues no. estuve analizando y dije, no lo hice, y le pregunté a él, y le dije, yo no hice esto, y dio la casualidad que sucedió. Ese sucedió. No, pues no se protege. No, decía, por eso dicen los maestros, no se olviden de sus protecciones. Acuérdense de poner sus protecciones. Entonces, me acuerdo cuando estaba chavalillo y me pasaba algo, me decía mi mamá o mi abuela, ya, sí te persinaste, te levantaste y te persinaste. Entonces, como un recordatorio de que primero te encomiendes a la divinidad y que hagas tus protecciones. El poderoso brazo de protección del Arcángel Miguel, una esfera blanca del Arcángel Gabriel, de invisibilidad, una antorcha violeta, o sea, las herramientas que tú acostumbras tener. Haz tus protecciones y encomiéndate a Dios y tu día será muchísimo mejor. Y si tu día es bueno, si te encomiendas a Dios, va a ser mejor. ¿Sí? ¿Y cómo empiezas? Con el reconocimiento a tu propio ser interno, luego el reconocimiento al ser interno de las personas que te están rodeando. ¿Seguimos? Sí. Voy a acabar de leer esa parte, güey. A ver, sí, Lalo. ¿Cómo conoces, tú das el reconocimiento De otra persona? Cuando tú le dices a otra persona, le saludo en nombre de la presencia de Dios, yo soy en mí, le saludo a tu Cristo interno. O reconoces el Cristo interno diciendo,
reconociendo a Jesucristo, o sea, sabiendo que esa persona también tiene un ser interno, que esa persona también es un ser individualizado. Dejando de ver los defectos del otro. Tratar de mantener el concepto inmaculado del otro. Sí, o sea, la finalidad de la meditación que nosotros hacemos es contactar a nuestro ser interno. Y que una vez que contactemos a nuestro ser interno, es actuar desde ese punto y mantener ese estado de conciencia en el transcurso del día. Y ya que mantienes ese estado de conciencia, desde ese punto, ver, desde ese punto escuchar, desde ese punto pensar, desde el ser interno hablar, actuar. Y ayudar. Pero eso mismo que estás haciendo en ti, ese trabajo que estás haciendo en ti, también reconócelo en el otro. Porque el otro está haciendo su propio esfuerzo, su propio trabajo. Entonces, si tú estás trabajando por la buena voluntad, por bondad, sabiduría y amor, reconoce que el otro también es bondad, sabiduría y amor. Que el otro también es pureza, que el otro también es alegría, que el otro también es paz. Que sana. ¿Sí? O sea, lo que reconoces en ti, también reconócelo en los demás. Y así estás reconociendo el ser interno de la otra persona. Ese respeto que tienes por ti, porque el amor es el respeto. Entonces conecta con el amor, conecta con el amor contigo, conecta con el más profundo respeto por ti mismo. El más profundo respeto por ti mismo. Eso es el amor. Y ese más profundo respeto que tienes por ti mismo, también tiene ese respeto por todos los demás. Y ese respeto que tienes por los demás es el reconocimiento a su ser interno. En ese acto estás reconociendo el ser interno de la otra persona. ¿Sí? ¿Estamos bien? Bien. Órale, pues. Construyéndose así la pirámide de luz, que con cada corriente de vida queda convertida en un diamante de múltiples facetas y toda la estructura se erige de acuerdo con la intención original de Dios, realizándose el plan divino para dicho lugar. Fíjate, otra vez, esta parte está bonita. ¿Cuál? ¿La de abajo? O sea, todo eso que leíste, fíjate. Construyéndose así la pirámide de luz, que con cada corriente de vida queda convertida en un diamante de múltiples facetas. Fíjate, cuando tú ya reconociste a tu ser interno y reconociste el ser interno de las demás personas que te están rodeando y que están ayudándote en tu proyecto de vida, cada una ocupa el lugar que le corresponde. Y así cada persona se convierte en un diamante de luz, ayudándote a que todo trabaje en una armonía perfecta. Perfecto. Bueno, ahí vamos bien. Está padre, ¿verdad? Se oye bien bonito. Bueno, pues ahora vamos a hacerlo. Estamos haciéndolo, de hecho ya lo estamos haciendo. Entonces, vamos a pasar al siguiente capítulo que dice, no interfieran entre sí. Vamos a ver qué dice aquí. Lo leemos. No interfieran entre sí. Ya no sean más ante nada discordante. Recuerden que en la vida todo es cooperación amorosa y amable. Interfiere el manzano con el cedro, estorba el cerebro al real, obstaculiza el tomate a la papa. No. Cada quien tiene su propio
su propio plan divino. Entonces, si aquella persona está haciendo su plan divino, pues tú haz el tuyo, tú vive tu plan divino y no interfieras en el plan divino de la otra persona. Y al final de cuentas, todos vamos a convivir en armonía, donde nadie va a interferir con nadie. Dice, ya no cedan más ante nada discordante. Pues vamos a empezar con nuestros pensamientos. Date cuenta cuando tienes un pensamiento negativo, dile no lo acepto, lo rechazo, le quito poder, y viene la afirmación positiva para reemplazar el pensamiento negativo por la afirmación positiva. ¿Sí? Bueno, vamos a ver cómo nos lo explica el maestro. Ya no cedan más ante nada discordante. Recuerden que en la vida todo es cooperación amorosa y amable. Fíjate lo que te está diciendo, o sea, todo es cooperación amorosa y amable. En la naturaleza, ¿interfiere el manzano con el cedro? ¿Estorba el cerezo al peral? ¿Acaso no existe una magnífica ley de selección? ¿Obstaculiza el tomate a la papa? ¿Detiene el rábano a la zanahoria? La ley de selección, observen, esto es tremendo si lo captan. La inteligencia selectiva que actúa en la naturaleza es lo que ordinariamente se denomina una conciencia de masa. O sea, cada persona, esto llevándolo a nuestra vida diaria, quiere decir que cada quien tiene su propia vivencia, cada quien está en el escalón que le corresponde, y nosotros no tenemos por qué interferir en la vida de los demás. No tenemos que andar ni de chismosos, ni de metiches. O sea, tiene que haber un respeto por la vida de los demás. Si tú quieres ayudar a alguien, pues dale información para que esa persona resuelva. No se lo resuelvas tú, porque si se lo resuelves tú, no aprendió. Como decía el maestro, no le des el pescado, enséñale a pescar. Regálale un libro, dale un consejo, ayúdale. Y si no te pide nada y tampoco quiere ayuda, pues tampoco interfieras. Hay que dejarlos, que cada quien viva lo que le corresponde, porque está en el escalón que le corresponde, y uno no tiene por qué interferir en la vida de los demás. Uno con su propia vida es más que suficiente. El hecho de que empieces a observar tus pensamientos para reprogramarte, para quitar los pensamientos negativos y empezar y tener pensamientos, quitar los negativos y tener pensamientos positivos, en eso se te va todo el tiempo, en estarte observándote y estarte corrigiendo a ti. Y entonces no vamos a estar estorbando con la vida de los demás. Uh-huh. Si bien esta es dirigida en gran medida por el Mahashohan, actúa con precisión definitiva. ¿Por qué? Pues porque la zanahoria no puede interferir con el rábano. Y bien saben que ustedes son con creces más importantes que el rábano y la zanahoria. Fíjate lo que está diciendo, o sea, si ustedes, si nosotros estamos en la enseñanza espiritual, estamos aprendiendo estas leyes espirituales, de alguna forma nos están dando la ayuda para que nosotros sigamos avanzando. Observen que estamos entrando en materia, no pierdan detalle. Estas son cosas poderosas, mis amados, y una vez que capten esto, la conciencia... En la conciencia. Que capten esto en la conciencia emocional, nunca lo dejarán ir. Porque fíjate, o sea, en la conciencia emocional, porque las virtudes divinas las vamos a desarrollar mental, emocional y física. Entonces, fíjate, me acuerdo del maestro Saint Germain que dice, primero armoniza tu mundo de sentimientos.
Pero cuando vemos situaciones en el exterior, nos mueven las emociones. Y cuando sigues la recomendación del maestro Serapis Bey, que dice, ¿acaso interfiere el cerezo con el peral? Pues no, entonces, no interferir en la vida de los demás, entonces te quedas solamente contigo, armonizando tu mundo de sentimientos, armonizando tus pensamientos, y a partir de ese punto, si vas a ofrecer la ayuda en una forma inteligente, con discernimiento, porque cada situación va a ser diferente, cada persona es diferente. Entonces tú vas a tener discernimiento para cada situación que se te presente en el día a día. Eso que actúa como una masa en la naturaleza es mucho menos poderoso que la inteligencia de la presencia que actúa a través de ustedes, ¿cierto? ¿Hay alguna comparación posible? Entonces, ¿por qué no tienen ustedes el mismo resultado que la zanahoria y el rábano? O sea, fíjate, siguiendo esta comparación, ¿a qué se refiere el maestro de por qué no tenemos el mismo resultado como la zanahoria y el rábano? Por metiches. Porque estamos viendo al otro. Estamos viendo, y el maestro Jesús, como decía, primero quita la viga que tienes en tu ojo para que puedas sacar la astilla del ojo ajeno. O sea, pues contigo tienes. O sea, entretente contigo mismo. Sí, entretente contigo. No más que es Por bien. eso también dice el maestro Jesús, ¿no? Hombre, conócete a ti mismo. No, eso lo dice el oráculo de Delfos. Conócete a ti Hombre, mismo. conócete a ti mismo. Sí, primero. Sí, o sea, Si obsérvate muchas veces primero no tú. sabes ni quién eres, ni qué sientes. Sí. Ya, vives nada más por vivir. Ujú. Entonces, pues, no interfieras con los demás. Pues, porque están interfiriendo constantemente entre sí. Ay, fíjate, lo estoy diciendo, ¿eh? ¿Acaso no lo ven? El deseo humano de decirle a otra persona qué hacer, cuándo y cómo realizarlo, causa estragos en el mundo de la humanidad. Si ustedes pudieran ser como el rábano y la zanahoria, sin desear interferir entre sí, piensen en lo maravillosas que serían sus vidas, llenas de belleza, armonía y perfección. Sí, o sea, el rábano y la zanahoria, ellos nada más se ocupan de crecer ellos. O sea, el rábano en su lugar está creciendo, la zanahoria en su lugar está creciendo. Pero no está viendo a la zanahoria, le está diciendo al rábano, ¿tú por qué estás redondito? Y el rábano le está diciendo a la zanahoria, ¿por qué tú estás de ese color? ¿No? Cada uno es como es. Entonces, eso, pásenlo a su vida diaria, a su personalidad, y obsérvense, nos observamos y nos demos cuenta de no interferir con la vida ajena, sino ocuparnos de nosotros mismos. Y eso aplica también a la familia, porque muchas veces queremos cambiar a la pareja. A eso también se refiere. Muchas veces cuando... Es que es a todo, es en todo. Ya estamos con hijos adultos, a lo mejor tenemos una etapa en la que debemos de educar hijos, pero cuando ya son adultos, Es cosa de ellos. ya tenemos que soltarlos. Entonces, sí, ya no interferir con ellos, Sí, sí. a querer que sean... A querer cambiarlo, o sea, si tú ves que están pasando una situación difícil, pues pásale la información. Y ellos tendrán la libertad de si siguen el consejo, la recomendación. Y si no, pues, Suelta. perdón, pero es que así decía mi papá. Si una persona llega, te pide un consejo y la persona no sigue el consejo, como decía mi papá, chínguese por pendejo. Mira, Sí. yo re bien, mira. Sí, o sea, es que en realidad es eso. O sea, no tenemos que ser metiches. O sea, bueno, si llega,
Yo recuerdo a mi papá, a ver cómo estaba así, bien tranquilo. Llegaban ciertas personas a pedirle la ayuda, principalmente ayudas económicas. Y entonces él les decía cómo solucionar su problema. Ah, eso es bien fácil. Siempre decía, ah, eso es bien fácil. Hazle así, 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 así. Y entonces de repente se daba cuenta que la persona no hacía lo que él le dijo. Nomás así decía tranquilo. Ah, déjalo. Chínguese por pendejo. O sea, no puedes hacer nada. Cada quien. Pero entonces ahí, por ejemplo, como en este tema que es de familia y que involucraría a los hijos, sí, sería como dejarlos, pues, Es que, su evolución, pero sí, para que no afecte. sí, pero la cuestión es que tú tienes una obligación con tus hijos. Tú tienes una obligación con tus hijos hasta cierta edad. Hasta cierta edad. Y una vez que ya cumplen esa edad, que ya son independientes, que viven en otra casa, que son mayores de edad, que viven en otra casa, que se mantienen solos, es cosa de ellos. Es Para que no afecten a los demás, dices. La cuestión es que los demás tienen su propio karma. ¿Y cómo le vas a quitar el karma a los demás? Es que en Tampoco se realidad, puede. Nuestro trabajo como papás es hacer hijos independientes. Criarlos bien. O sea, enseñarlos a que sean independientes. Porque ahorita se está dando mucho los hijos de más de 25 o 30 o 40 que no se quieren ir de la casa de los papás. Bueno, pues que les aplique, para esos que les apliquen la ley de la de los aguiluchos. La de los aguiluchos, y entonces si no le aplican la de los aguiluchos, diría también mi papá a esos papás. Dice, por pendejo. ¿No saben cuál es la de los aguiluchos? Ahí va, para que aprendan con la de los aguiluchos. El águila construye su nido en la montaña más alta, en el pico más alto, en lo más alto, donde están seguros sus polluelos. Les hace su nido primero con ramas con espinas y luego les pone palitos, ramitas para tapar las espinas. Y luego les empieza a poner plumitas y les hace el nido así bien comodito. Y una vez que ya está el nido bien comodito, ahí pone sus huevos. Ya que nacen los polluelos, andan el águila, el hembra y macho, vuelta y vuelta dándoles de comer a los polluelos, vuelta y vuelta, y andan 3, 4, 5 veces al día, vuelta y vuelta dándoles de comer. Y los polluelos van creciendo. Y luego ya que van creciendo, les empiezan a quitar la comida, o sea, si le daban 5 veces, después le dan 4 y van creciendo. Si le daban 4, después le dan 3 y siguen creciendo. Si le daban 3, después le dan 2 y después 1. Hasta que los aguiluchos ya tienen sus plumas, tienen sus alas. Cuando los aguiluchos ven que las águilas ven que sus aguiluchos ya están listos para volar, ¿qué creen que hacen? Les dejan de dar de comer. Ya no les dan de comer. Ya son grandes, ya no les dan de comer. Pues el aguilucho cuando tenga hambre tiene que empezar a volar y tiene que irse a hacer su propia vida. Si el aguilucho no vuela, llega el punto donde el águila lo agarra, lo levanta, vuela bien alto con él y lo suelta. Y lo suelta. Pero no lo deja que se estrelle. Se va atrás de él. Y si el aguilucho no puede volar antes de llegar al suelo, pues todavía lo agarra. Y así le da 2, 3 veces. O más veces. Hasta que el aguilucho aprende a volar. Pero en algún momento lo suelta. Y ya. Entonces, a lo mejor hay personas que por cierta situación en especial tienen sus aguiluchos que no los pueden soltar por completo, pero es el águila que está ahí de alguna forma ayudándolos a volar. Y hay otros que sí tienes que soltar a tus aguiluchos porque se tienen que ir. Entonces, ¿qué pasa con esos muchachos? La culpa no es del muchacho. La culpa es de los papás que no han soltado a sus aguiluchos. ¿Por qué no han soltado a sus aguiluchos? Porque le siguen dando de comer, porque tienen casa, porque no pagan luz, no pagan agua, no pagan renta. No, pues está el muchacho bien a gusto, ¿para qué se va? Entonces, ¿qué estás haciendo? Los estás inutilizando.
Los estás inutilizando. Y ya cuando crecen grandes, ya están grandes y los inutilizaste, te quejas de ellos, que son bien huevones y que hicieron esto y que sabe qué. Pues si así los criaste, si son tus aguiluchos. Sí, muchas veces como papás nos cuesta enseñarlos. Sí, pues es que nadie nacimos enseñados, estamos aprendiendo a vivir. Y una vez que estamos aprendiendo a vivir, primero nosotros, después, pues vamos a ofrecer ese servicio para ayudar a los demás. Los demás son los hijos. Pues empezamos por nuestra familia. ¿Sí? Bueno, creo que ese ejemplo quedó clarísimo. De puros pelos. Sí. Sí, entonces. Ay, hasta se quedaron calladitos. Mejor no hacemos ruido. Mejor no hacemos ruido. Dice. A ver. Dice, no comparen su luz. ¿Quién sigue? Lalo, dice Lalo que lee. A ver. No, vas a leer eso primero. A ver, no dice que lee, dice que sí, vamos a leer acá. O sea, vamos a leer este punto. No comparen su luz. Mis amados, recuerden que lo mejor que pueden hacer no se le puede exigir a ninguna otra persona. Mis amados, recuerden que lo mejor que pueden hacer no se le puede exigir a ninguno. O sea, todo lo que ustedes hagan, ustedes háganlo por ustedes, pero eso que están ese trabajo que ustedes están haciendo por ustedes o por nosotros cada uno, no le exijas a otra persona que haga el trabajo que tú estás haciendo contigo. Cada quien hará su trabajo, su propio trabajo, cuando le corresponda hacerlo. Tú ocúpate de ti. Por eso son solo sugerencias. Sí, pues fíjate, me acuerdo de cuando vimos lo del librito de Juan el Amado, que decía, Juan el Amado decía que el Maestro Jesús era bien estricto con él, pero bien amable con las demás personas. A nadie le exigía que hiciera el trabajo o el esfuerzo que él hacía, que él estaba haciendo. Entonces, tú haz tu propio trabajo y deja que los demás hagan el suyo, de acuerdo a su estado de conciencia de cada persona, porque todos tenemos un estado de conciencia diferente. Hizo el chiste, pero es que luego no cooperan. Es que luego no cooperan. Bueno, pues lo que pasa que tú déjalos, o sea, no interfieras. O sea, la zanahoria con el rábano no tiene que interferir. Tú haz tu propio trabajo y no interfieras con el otro. Sí, o sea, no es que no cooperan. No es que no cooperen. Es que está haciendo metiche con el otro. No, es que muchas veces ese trabajo que también ellos tienen que hacer repercutir, ¿no? Entonces ahí es donde uno... Pero esa es la cuestión. Por eso nos están enseñando primero, que primero reconoce tu ser interno, luego reconoce el ser interno de los demás, y cuando conoce el ser interno de los demás, todo se empieza a acomodar en su lugar correcto. Y por ley de vibración, si esa persona no se armoniza en tu pirámide, es una piedra que no va a entrar en el lugar que le corresponde, esa piedra se va a salir de allí, porque si no la pirámide, pues va a estar chueca. O a lo mejor tú eres la piedra Sí, y entonces ellos están haciendo su pirámide bien bonita y uno es el que no coopera. Y lo dice, es que los demás no cooperan. Pues sí, tú estás esperando que los demás se adapten a tu propia pirámide. No, espérate. Tú deja que los demás hagan su pirámide y tú haz tu propia pirámide. Y no interfieras con los demás. La ley de vibración se va a encargar de que si tú eres la piedra chueca y los demás están trabajando bien bonito, tu piedra chueca te vas a hacer para un lado, a buscar las piedras chuecas que estén de acuerdo a tu vibración. O al revés, si tú eres un ser de luz bien bonito, pues irte con los seres de luz bien bonitos que sean iguales a ti. No, sí se guardan las piedras. ¿Dónde? ¿Sí? Bueno, pues entonces ahí va, sin interferir con los demás. Necesitas darles 2, 3 limaritas. Eso es ser... Si son de... Si es en tu entorno, pues qué bueno.
Pero si no, bueno, pues, es ser metiche con los demás. Es que es cuadrado. Decía mi amiga Lore, su parte de educación. Sí, entonces, sí. Bueno, entonces, por ley de vibración, si la persona no está de acuerdo contigo, pues si tú sí sabes que tú te la vas a fregar, pues la persona se demensa, se arrima, se va a retirar y te va a seguir quedando solo. Cuando es eso en familia es lo difícil, ¿no? Porque luego uno es el malo Porque quieres corregir, pero tú vas a corregir a tus hijos, no tienes que ir corrigiendo ni a los sobrinos, ni a... Por ejemplo, entre hermanos, Es en línea, que si no vivas con ellos, o sea, hasta un lado, o te apartas, pero no se pero es en línea. ¿Cómo es en línea? En línea horizontal. ¿Por qué? Hijos, tú, papás. Lo demás no te toca. Si son tus hermanos, Son sus hijos. son sus hijos, es su familia, no te toca. Y cuando es al revés, que el papá quiere que pienses como él, pero tú no piensas. Está de metiche contigo. O sea, no interfieras, o sea, no interfieras con la otra persona. Tú ya fuiste tu papá, Perdón. Es que ahí es donde empieza la correcta comprensión de lo que habla el señor Gautama, o sea, la correcta comprensión. Cada quien está en el escalón que le corresponde. Por eso ya no eres metiche. Bueno, se le da la sugerencia a la persona, por eso se da la sugerencia. Bueno, si tú ves que la persona está haciendo algo en una forma incorrecta, uno le dice, mira, te sugiero que porque los maestros no ordenan, sugieren, o sea, te sugiero, como sugerencia le puedes hacer así, como sugerencia puedes hacer esto. Él tomará la decisión si sigue tu sugerencia o le gusta hacerlo como está haciendo, pero es un ser individualizado teniendo su propia experiencia. ¿Sí? ¿Sí? Mis amados, recuerden que lo mejor que cada uno puede hacer no se puede exigir a ninguna otra persona. Las capacidades y los poderes desarrollados por cada corriente de vida están determinados por la estrella, el planeta, el sistema, el sol al cual pertenecen, por el servicio que han prestado en los niveles internos. Fíjate, o sea, lo que para ti puede ser muy sencillo, para otra persona puede ser sumamente difícil. Y al revés, a lo mejor lo que para otra persona es muy sencillo, para ti puede ser muy difícil. Entonces, ahí es donde viene el respeto, un profundo respeto por la evolución de la otra persona. Y entonces allí es cuando no interfiere el rábano con la zanahoria. Y ahorita estamos en una disyuntiva como generaciones, porque estamos batallando, bueno, no batallando, estamos conviviendo con generaciones como su papá y mi mamá, ¿verdad? De más de 80 años, que no tuvieron ninguna tecnología, que no tuvieron ninguna facilidad en su vida. Y con los chicos de ahora que lo tienen todo, por eso, que ya no por eso tenemos comprensión y tenemos discernimiento y tenemos sentido común. O sea, no los vamos a tratar a todos exactamente igual. O sea, los tratas con respeto, con educación, pero tú tienes discernimiento y tienes sentido común en cada situación que se te presenta. O sea, con tu papá a lo mejor la plática es una, con tu mamá la plática es otra, con tu abuela a lo mejor la plática es diferente, con los hijos a lo mejor la plática es otra cosa, y de repente hay puntos de acuerdo, pero viene una correcta comprensión de la evolución de las demás personas y no interferir el rábano con la zanahoria. O sea, enfócate en ti. ¿Sí? Si tus hijos ya crecieron, ya son independientes, viven en otra casa, ¿Todavía los tienes en la tuya? aplica la de los aguiluchos. Si ya crecieron,
No tienen por qué estar en tu casa. Ese es tu espacio. Pero si tú les pagas el agua, la luz, la comida, la renta, les compras la ropa, les compras los zapatos, pues ya los inutilizaste, pues la culpa es tuya. ¿Dónde? Pues sí, ¿qué diría mi papá? ¿Qué diría mi papá? Chinguese por pendejo, entonces ¿para qué se queja? Sí, si tú los inutilizaste. ¿Verdad? Bueno. Ay, qué fuerte, ¿verdad? Ay, cuando te haces responsable de tus acciones. Y por lo que han hecho con la vida, personalidad tras personalidad, encarnación tras encarnación, y entre encarnaciones también, Por lo tanto, no comparen su luz con la de otro, más bien midan su luz calladamente cuando están en casa, en los momentos de introspección y retrospección. O sea, no compares tu luz o no compares tu vida con la vida de los demás. Compara tu luz o compara tu vida contigo mismo cuando estés en introspección, o sea, observándote hacia adentro. Observando hacia adentro es observando tus pensamientos, observando tus sentimientos. Observa, tú pones las cualidades divinas en un cuerpo causal. Entonces, ese cuerpo causal ponlo en tu mente y observa, compara tu mente con el cuerpo causal y ve qué virtud divina te falta desarrollar. Observa el cuerpo causal en tus emociones y observa qué virtud divina te falta desarrollar en cada emoción. Y eso es lo que tienes que observar. Hasta razón así como O sea, eso es lo que tienes que observar. Y en retrospección, dice el maestro, dice, en retrospección, cuando hacemos nuestro ejercicio de retrospección, observando lo que pasamos en el transcurso del día, analizando cómo actué y y en los puntos en que me equivoqué, cómo debería de haber actuado. Y para la próxima voy a actuar de esta otra forma, buscando el cambio a una forma más positiva de actuar. Para que cuando se te vuelva a presentar la situación, tú actúes de una mejor forma, de una forma más correcta. Entonces, haciendo eso, no tienes tiempo de estar viendo al otro, ni estar comparando tu luz con el del otro. Yo no puedo comparar con mi conocimiento con el de otra persona. No puedo comparar mis emociones con las de otra persona. No puedo comparar mis programaciones mentales con las de otra persona porque todos tenemos programaciones mentales diferentes. Todos tenemos diferentes papás, todos crecimos en diferente casa, todos tuvimos diferentes abuelos, todos fuimos a diferentes escuelas, diferentes. Ya, nuestra programación mental es diferente. Es que aun cuando seas hijo del mismo papá y de los mismos abuelos, tienes programaciones Diferentes porque, dice el maestro, porque eso es el trabajo que tú has hecho de una encarnación, en otra encarnación, en otra encarnación, incluso hasta entre encarnaciones has trabajado y eso ha formado tu personalidad. Entonces tu programación es diferente. Yo veo un claro ejemplo en lo personal con mis hijos. Los tres son muy diferentes, o sea, tanto en su forma de pensar como en su forma de actuar. Su forma de reaccionar. Ajá, cada uno tiene su manera, entonces... ¿Y tiene la misma mamá? Yo he tenido que aprender, porque soy yo la que estoy aprendiendo de ellos, yo he tenido que aprender a hablarles a cada uno de la mejor manera como ellos lo puedan como entender, adaptarse y todo eso. Y he tenido que aprender también a conocer sus gustos, a que cada uno me va a pedir, no sé, una ropa diferente, y etcétera, etcétera. Entonces los tres son diferentes, o sea, desde chiquititos nunca los he podido tratar como igual, porque desde chiquitos yo ya sabía que eran diferentes. Todos son diferentes, porque todos tenemos diferente programación. Y pues vienen
Sí, o son de la misma mamá y del mismo papá. Pues, Vienen del mismo vientre. Tienen de... Ajá, entonces, ¿no te los cambiarían en el hospital? ¿quién sabe? Ya no pueden comprender un poco. Y nuestros papás fueron como los No. míos, era la oveja negra toda la vida. Es que lo que pasa que nuestros papás nos educaron de la mejor forma que ellos podían, con las herramientas que ellos tenían en su momento. ¿Sí? Entonces, pero como nuestras herramientas son diferentes, nuestra forma de pensar es diferente, nosotros estamos educando a los de nosotros diferente. De hecho, por ejemplo, mis hijos me dicen mucho, mamá, dice, ¿por qué todos nuestros primos son como muy diferentes a nosotros? O sea, ahorita ellos, la edad que tienen, ya empiezan a ver que de alguna manera tienen como pensamientos diferentes. Y pues al final somos hermanas nosotras, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues tendrían que como verse educados como de la misma manera. Y no es No, así. porque O sea, esto te cambia la vida. Esto te cambia la vida y cambia la vida de tu entorno. Y cuando ves tu entorno y ves el entorno de otra persona, caray, está completamente diferente. Entonces, aunque sean tus hermanos, está diferente a lo que tú estás viviendo, a tu entorno. Por eso dice el maestro, haz tu propia pirámide de luz y no interfieras con los demás. O sea, te está diciendo eso. O sea, el rábano no interfiere con la zanahoria. No interfieras con las otras personas. Cada quien tiene su propio ser. Porque en realidad esa luz que tú estás trabajando, tu pirámide que tú estás trabajando, es lo que muchas veces alumbra a los demás, les da un poquito de rayo de luz para sus vidas, como para tener pues muchas veces es malo decirlo, ese ejemplo, ¿no? De que las cosas se pueden hacer diferentes y llega uno a un punto mejor. No necesariamente tiene uno por qué sufrirlo, ¿no? No, y esas personas que están a tu alrededor, en el momento en que tú estás trabajando con ellos, tú también de alguna forma les estás ayudando en ese reconocimiento de su ser interno, estás ayudando a que esa persona también aumente su vibración, suba su vibración y la estás ayudando. ¿Vamos bien? Está padre lo que dice el maestro, ¿verdad? No seamos metiches. Dice, y luego hay otra parte, no defender a la personalidad, porque apenas si te mira un poquito feo y sacas las uñas. Y es que no, a mí no me va, que yo soy, fíjate, pues si fue un chiste, ya estás sacando las uñas. Un chiste, pues no me andes Ustedes no, ¿tampoco? No estoy para chistes. No sé por me queda un chiste porque si no. Sí, me acuerdo de... Sí, te convertiste en una eruca. Bueno, nosotros platicamos de los erucas. Dice, no defender a la personalidad. ¿Seguimos? Se debería dar una constancia. A ver, otra vez. 1, 2, 3. Se debería dar una constante vigilancia para que no se defienda, reconozca y proteja más a la personalidad. La personalidad es la personalidad y eso no cuenta. El que se ofende, el que se molesta, el que es todo, es tu personalidad. Que quiere más y mejor. Sí, es tu personalidad. Entonces, no defiendas a tu personalidad. ¿Cómo dice el arcángel Zadkiel? Cada mirada airada que hayas dado regresará a ti para que tú la redimas con amor. O sea, cada que tú viste así bien feo, son las veces que a ti te van a ver feo, sí. Pero cuando tú te miran feo, es para que tú contestes así. Pero cuando apenas si te miran feo, ¿por qué me mira feo? Diablo de vieja, diablo de viejo. Ay, pero si le voy a hacer... Fíjate, pues sí, es la misma mirada que tú te ofreciste un día. Te está ofreciendo esa mirada
para que tú la redimas con amor. Y en lugar de que la redimas con amor, estás defendiendo a tu personalidad. Y eso te das cuenta en la retrospección que haces en el día, ¿no? Ya Sí, cuando te vas a dormir. y dices, ay, pasó esto, pasé esto, es decir, la regué en esto, me equivoqué esto. Entonces, pero tampoco no te quedes en el sentimiento de culpa porque te equivocaste. Cambia eso, transmuta eso. O sea, la próxima vez que me pase esta situación, voy a reaccionar de esta otra forma, porque te va a volver a pasar. Primero tienes que hacer tu perdón. Te lastimaste, ¿cierto? Sí, eso viene en el análisis, porque en la retrospección, o sea, en la retrospección tú te diste cuenta que lastimaste o que heriste o que pasaron ciertas situaciones. Entonces, en la retrospección dices, aquí me equivoqué en esta parte. Para la próxima vez que me pase esta situación, voy a reaccionar de esta otra forma. Y allí cambiaste, ahí transmutaste la acción para cuando te vuelva a pasar, ya reaccionas de diferente forma. Y cambió la programación. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo nos lo explica el maestro. No defender a la personalidad. Se debería dar una constante inmersión de la mente y el corazón dentro del mar de la divinidad, así como una constante vigilancia para que no se reconozca, defienda ni proteja más a la personalidad, ya sea en pensamiento o en sentimiento. Una vez que ustedes logren este sentimiento interno, recibirán una mayor paz. Así, sin necesidad de lucha, esa personalidad se disolverá rápidamente y el Dios que ha esperado por siglos comenzará a fluir con una acción constante a través de la forma carnal liberada. Fíjate lo que nos dice el maestro. Cuando dejas de defender a tu personalidad, dejas de tener esa lucha. Es como cuando dicen, tienes sangre de atole. ¿Es sangre? ¿Nunca les ha pasado? Tienes sangre de atole. O sea, ¿qué quiere decir? No se enoja. No, tú no tienes sangre. Tú eres un cerillo. Diría mi padre, este es un cerillo, o sea, se enciende de volada. Sí. No, o sea, fíjate, es un cerillo, o sea, se enciende de volada, reacciona. Cuando dice, tienes sangre de atole, no se molesta. Pero ese que no se molesta, vive en paz, vive libre, vive liberado. O trae la fiesta por dentro, cochina de todo. Ese es el trabajo que tiene que hacer de observar su mente y sus emociones, para que sean sus emociones como las virtudes divinas, y sean su pensamiento como las virtudes divinas, pero deja de estar viendo al otro, se mira a él. Entonces, ¿eres un cerillo? Dirías, ¿eres un cerillo o tienes sangre de atole? Si tienes sangre de atole, pues qué padre, porque quiere decir que ya te gobiernas. ¿Dónde? Muchos que tienen sangre de atole no se gobiernan. ¿Y no se gobiernan? Pues ¿qué quiere decir eso? Que les falta. Entonces, a todos nos falta desarrollar algo. A lo mejor estamos trabajando en un aspecto de la divinidad, pero nos falta trabajar con los demás aspectos. Entonces, solamente obsérvate. Entonces, ¿por qué dices, conozco a muchos? Porque estás viendo a los demás. No, pues porque ya me ha tocado. Y porque estás defendiendo tu personalidad. No, está rezongue como una muchachilla. Oiga. Entonces, ¿te fijas cómo salen? Entonces, deja de defender a tu personalidad. Mientras continúen... Y le dicen, es que cállate. No me callo. Que te calles, que no me callo, que no me callo. Como, ¿a poco no? No, es que, bueno, porque hice el comentario, conozco a muchos que no reaccionan, porque en realidad muchas veces, por el hecho de que no reacciones, crees que ya eres más... No, es que sí, pero... más elevado. No. No es cierto, o sea, una cosa es que no reacciones y otra cosa que no traigas la fiesta por dentro. Y esa persona que trae la fiesta por dentro, pues él tendrá su propia lucha y tendrá sus propias correcciones.
pero es cosa de él, no es cosa mía. Yo solamente me toca armonizar mi mundo de sentimientos y mis pensamientos, no lo de los demás. Ujú. Entonces, no defender a la personalidad. Vean cómo luego hasta se sulfuran. Ay. O sea, ¿quién sí? Ah, sí, qué bueno. Mientras continúen enojándose por un comentario u observación de mal gusto de otro, sepan que la personalidad Ah, de ya me ustedes continúa siendo una entidad que desea justificación. En Luxor, cuando el iniciado era sometido a cualquier tipo de humillación, tal como ser abofetado sin necesidad, como cuando Jesús pasó por la prueba y el escarnio de la corona de espinas, se hacía esto para pulsar las profundidades de la conciencia interna y ver si todavía había orgullo en la personalidad que requiriera desagravio y justificación de la entidad individual. Ay, fíjate. ¿Y qué decía el maestro cuando lo agredían? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ni siquiera se molestaba, ni siquiera se iba en contra del otro. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Hasta tenía compasión, ¿no? Porque él sabía lo que les iba a pasar, entonces, pobres, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿cuánta personalidad tienes? ¿Qué tan elevada está tu personalidad? ¿Cuánto te falta trabajar en tu personalidad? ¿Me sigo? No es una actividad negativa la que permite injusticia, ni una tonta sumisión al vicio humano, ni esto significa que ustedes deberían correr y zambullirse en las aguas de la abyecta esclavitud, bajo la personalidad de otros. Fíjate, eso es bien importante, o sea, una cosa es que estemos buscando el sendero espiritual y que estemos trabajando en nosotros para trabajar en nuestro mundo de sentimientos, nuestra mente, pero no somos dejados. O sea, tú buscas la forma de defenderte o de retirarte de ciertas situaciones que te van a dañar. De hecho, ustedes se endurecen frente a las personalidades de aquellos que los rodean, lo cual da indicios de que el mundo interno de ustedes no tiene fugas de energía, sin importar lo que los demás hagan o traten de hacer. Pero aunque ellos lo intenten, la fidelidad de ustedes al hombre interior debería ser tal que nunca puedan apartarlos de su causa o interferir con su evolución cósmica. O sea, fíjate lo que te está diciendo, o sea, es hacia adentro de ti, y vivir tú en tu ser interno sin importar lo que está sucediendo afuera. Es como el ejemplo de la lancha. El que va manejando la lancha pone un punto y él pone su concentración al punto donde va, sin importar las olas, sin importar el agua que salpique, sin importar lo que esté pasando. Él va hacia un punto. Entonces, nosotros, el punto al que vamos no es hacia afuera. El punto al que vamos es hacia adentro, a nuestro ser interno, sin importar el oleaje, ¿qué quiere decir? Sin importar las emociones de los demás, sin importar los pensamientos de los demás, o sea, lo que te salpiquen, o sea, no. Tú tienes tu trabajo interno. Tus emociones, tus pensamientos, tus palabras, tus acciones, que es en lo que te vas a poner la atención. Se pone bueno, ¿verdad? Hay un poderoso caudal de enseñanza en lo expuesto anteriormente. Ustedes, que son sabios, harían bien en estudiarlo profundamente. Les puedo decir que no hay situación en el mundo externo por la cual valga la pena irritarse, y que no hay deber alguno del ser externo lo suficientemente importante
como para desviarlos ni siquiera por un momento de su servicio a Dios. O sea, no hay algo externo que valga la pena irritarte o sacar tu atención de tu ser interno. Pues bueno. ¿Ande? ¿Hasta aquí alguna pregunta, comentario, duda? No, pues es que no te da margen de... ¿Dónde? No, no puedes ir a chillar a tu casa. Tienes que ir a tu casa. Bueno, te sugiero ir a tu casa a observar tu mundo de sentimientos y de pensamientos y Que qué, te ves como aquí, y qué virtudes te falta desarrollar. ¿qué alita te falta? ¿Y cuántas plumas te faltan sacar para que te salgas del nido? ¿Qué ves? ¿A qué hueles? Ya le vale. Ay, qué chido está esto. Chicas, ya son. Sí, ¿verdad? Bueno, ¿tenemos alguna otra diapositiva o ya son todas? Ah, no, entonces ya. Entonces creo que ya hasta ahí le vamos a dejar. Llevan los deseos constructivos. Entonces, preguntas, dudas, comentarios, ¿nada? No, ni ganas, dice. Ni ganas. No, ¿para qué? No, eso. Bueno. Pues es que el maestro no te da margen a... No, o sea, ¿te corriges? ¿O te corriges? Sí. Sí, está bien padre. Bueno, vamos a hacer nuestra práctica de la donación. Si alguien me quiere ayudar con la práctica de la donación.